primer error que cometí, ese sí fue grave. No voy a decir que pero yo fui muy indisciplinado. Un cuerno por 50, 80, 100 mil fue muy caro. Caro es porque es que es muy berraco producirlo. Ese fue un gol que le metí yo a... Querido amante de platiceros, ¿te habrás preguntado qué pasó que no volvimos a subir videos? Bueno, hemos estado trabajando para traerte mucho contenido y las mejores plantas. Y hoy te vamos a contar qué pasó en estos días. Si te gustan los platiceros, te damos la bienvenida. Nuestra misión es enlazar a toda la comunidad apasionada por los platiceros. Nos dedicamos a la reproducción, cuidado y conservación de los platiceros. Y por eso encontrarás con nosotros Capacitación y asesorías, información de interés, recomendaciones específicas y mucho más. Aprenderás cómo hacer que tus platiceros crezcan saludablemente. Así como me lo enseñó mi abuela Agustín. Hace unos meses recibimos una llamada de una persona que lleva muchos años cultivando platiceros y nos hizo una invitación a su casa en Medellín, Antioquia. Viajamos y desde ahí capturamos esta hermosa vista. Además de disfrutar y descansar un poco, hicimos unos cuantos amigos. Luego nos dirigimos a este lugar en Envigado y aquí comienza la historia. Llegamos al vivero La Bomba, un lugar de tradición viverista donde encontramos un hermoso árbol y muchos platiceros. Aquí conversamos con nuestro hospedador, don Aurelio Mejía, un empresario antioqueño. Tenemos 7 herbitecas, nos hemos ido especializando en los centros comerciales. Es que esa es otra cosa que aprendimos, ¿no? Llegar a Envigado se volvió realmente buscando el cliente. Entonces nos fuimos, en el poblado tenemos 2, en Sabaneta y 2, y en el centro hay una, Laureles hay otra acá. Así que es estratégico. Exacto. Que nos contó algunas cosas y su historia con los cuernos. No me malinterpreten. Este es el nombre como él conoce a sus platiceros. Entonces los platiceros se volvieron de nací hace 50 años. Pero yo no he sido tan elegante como vos, tan científico. Yo he sido más empírico. Y esto de paciencia. Demasiada paciencia. Sí, Demasiada paciencia. Pues usted ha tenido 50 años de paciencia, le cuento. nosotros estamos en pañales. No, pero yo fui muy indisciplinado porque yo había estudiado más lo que están haciendo ustedes. Hice 2 o 3 cursos y es que aquí no había quien. ¿Curso de qué? ¿La planta o de otra? De plantas, de platicería. Ya. ¿Dónde los hizo? Aquí en Medellín, alguien vino de los misteriosos, nos dio muchas ideas, pero no eran muy aplicables. En realidad no fui yo. Idea y eso me cogió la pandemia que acabó conmigo. Es que mira, un cuerno por 50, 80, 100 mil fue muy caro. Sí, está un poquito. Entonces, pero es caro es porque es que es muy berraco producir. Entonces si uno tiene la humedad controlada, tiene todo controlado, funciona. Don Aurelio, la última vez que nosotros vinimos, yo alcancé a estar en el jardín botánico y yo alcancé a ver que allá hay algunos platiceros. A mí me quedó la duda porque vi que eran muy parecidos, pero vi que era un tendido grande como este de allá arriba. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia o de haber hecho parte de ese proceso con el jardín Sí, botánico. es que eso es lo mejor. Ese fue un gol que le metí yo a la administración. orquidología. Ok. Porque es que eso es orquídeas, pájaros y flores, y pares. Pájaros, orquídeas, pájaros y flores. En los viajes que usted ha hecho, ¿ha encontrado platiceros en otras partes del No. mundo? Yo creo que igual a Tailandia no hay. Nosotros traíamos cargas de allá, pero venía muy enfermo. El proceso sería ideal que uno tuviera una persona en Miami, porque traerlo directo de Tailandia a Medellín se demoraba como mes y medio, 2. Entonces no aguanta. Pero a Miami llegaba como en 15 días. Entonces allá la volvíamos a meter por la grúa. No es que una cuestión de 20 días o un mes. No menos, son 20 días. La planta sí aguanta 20 días. Claro que el primer error que cometí, ese sí fue grave. Muchas. Yo tengo una hermana en Miami. Entonces pedía, cuando llegan, estaba allá. Y la primera vez la regué bien, la saqué, la regué y volví a la monté. ¡Tan! Se pudrieron todas. Pero es parte de la huevona. La otra cosa que me acuerdo que me sorprendió, hay un vivero que se llama Cinco Sentidos. Ellos están reproduciendo cuernos. Grande, variedad grande. Sí, eso es un, pero ese queda pequeño. No, yo creo que en la vida yo me he puesto a aprender, insista
persista y nunca desista. Ah, bueno, no, pues Esa es. Porque es que muchas veces el pan se le quema en la puerta del horno. Cuéntenos la historia, de qué estamos hablando. Bueno, pero entonces vámonos para Peñol. Sí, Pero hasta aquí empezaba nuestro viaje. Don Aurelio nos invitó a su otro vivero, a unas 2 horitas de ahí de Envigado. Así que nos fuimos para Guatapé. ¿O el Peñol? Aquí. ¿Quién no se resiste a tomarle una foto a este majestuoso monumento? el día de hoy estamos desde Guatapé, Antioquia. Nos dirigimos a la casa de una persona muy especial, el señor Aurelio Mejía. Lleva mucho tiempo cultivando platiceros. Hemos tenido la fortuna de que nos acompañe en el capítulo de hoy. Tomaremos unas buenas imágenes, unas buenas cervezas y conoceremos a fondo su cultivo, sus plantas, sus historias y todo lo que él nos quiera compartir. Pasamos del chasis a la cubierta, del asfalto al agua, y de camino hasta la casa de don Aurelio nos deleitamos con esta vista. El viaje fue muy emocionante. ¿Se imaginan levantarse todas las mañanas y disfrutar de esta vista? Nos vemos muy pronto.